Quiero en este día iniciar una serie de lecciones que no sé si logre terminarlos en este año. Ya estoy como Ernest que empezó con Génesis y luego ya anda para terminar. Son muchos capítulos. En esta ocasión no es Génesis, son 3 capítulos, pero creo que estoy emocionado porque hay un gran almacén de conocimiento muy útil para todos nosotros ahí en ese discurso del monte. Así que vamos iniciando y vamos aprovechando el tiempo. Una de las cosas que vamos a mirar, hermanos, en estas lecciones que empiezan ahora, el valor de las lecciones dadas sobre el monte no pueden medirse. Es increíble, estoy impactado. ¿Cómo es que, hermanos, en estos 3 capítulos, básicamente contienen tanta información, pero tan profunda, pero tan útil para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como partes o miembros del reino espiritual de Jesús? Es algo tan relevante estas lecciones que están aquí. Hay una comparación muy grande entre este monte. Se dice que fue un monte muy cerca del mar de Galilea, algún monte donde podían estar más de 1,000 personas, un buen grupo, sus discípulos, escuchando. Y decía, hermanos, que eso me recuerda siglos atrás, porque cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, Dios, su primera gran reunión, ¿recuerda eso? Allá en Sinaí. Ya hemos estudiado el libro de Éxodo, pasamos por ahí. Una gran reunión, el púlpito fue el monte Sinaí. El orador fue Dios, quien transmitió la ley. El mediador entre Dios y el pueblo fue Moisés. Y ahí, en aquella ocasión, hubo truenos, relámpagos, hubo ley nueva, una ley nueva, o mejor dicho, por primera vez para el pueblo. Ahora estamos en el monte, hermanos, siglos más tarde, en un monte cerca de Galilea. Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús, va a disertar unas lecciones hermosas para sus discípulos especialmente. De tal manera que esto es hermoso ver esos 2 eventos juntos. Hay una síntesis, hermanos, de la voluntad de Dios para sus hijos. Y digo que es una síntesis porque si usted mira, cuando miramos Éxodo 20 es un libro, acta de decretos, leyes y leyes y leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes de pureza, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué se resume toda la ley? Solamente, hermanos, en 10, el prototipo, el 10 mandamientos, divididos en 2. Y esos 2 se dividen en 2 mandamientos. Amas a Dios con todo el corazón y amas al prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta de eso? Y si usted quiere ver el prototipo de toda la ley de la gracia, aquí está sobre el monte. Esto es estos 3 capítulos. Usted no puede dejar de conectar alguna lección de Jesús durante su ministerio sin que conecte con una de las lecciones en el monte. En el sermón del monte. Es increíble. Vea eso. Por ejemplo, usted dice, piensa en una cosa. Cuando Jesús habló, por ejemplo, hablando de esto, hermanos, Jesús habló sobre no ser una religión de apariencia, que oran en las plazas y que demudan sus rostros para que los vean que están orando, están ayunando. ¿Qué dijo Jesús o Lucas acerca 18, acerca del publicano y el fariseo? El fariseo, ayuno 2 veces a la semana, do 10 motelos que hagan, esto. ¿Ve eso? Y usted habla de cualquier parte, hermanos, cualquier parte, va a conectar con una lección en Sinaí. Por eso digo que esos serían como los 10 mandamientos. Es algo hermoso. También quiero decir que queda al descubierto el propósito de la ley. Algunos le llaman el espíritu de la ley. El corazón de la ley queda claramente visible, especialmente cuando Jesús habla sobre la ley y lo que Él dice. La ley es superficial. El judío no estaba entendiéndole. Ahora va a ir al corazón de la ley para que podamos entender eso. Cuando entremos en detalle miraremos que la ley decía no matas, pero no sabía la gente por qué mataba. Ahora Jesús dice, matas porque te enojas. Y si quieres evitar matar, debes evitar enojarte.
como debes evitar la fornicación, debes evitar mirar a la mujer para codiciarla. ¿Ves eso? Y es hermoso ver cómo el espíritu, la ley, el centro y el corazón de la ley queda al descubierto desde el sermón del monte. Hermanos, hay un valor espiritual interno y profundo propio de la minoría. Algunos comentaristas dicen que realmente el sermón del monte es hermoso y brillante y precioso para el cristiano, pero no es para todos. Y usted dice, ¿y por qué no es para todos? Porque muchos leemos, pero pocos estaremos dispuestos a hacer lo que Jesús enseñó sobre el monte. Así es que quiero anticiparle que estas lecciones no serán tan sencillas, porque se trata de ir a un grado más profundo de lo que es el cristianismo. Pocos. Y si usted dice, ¿cómo? Bueno, la puerta angosta. No son muchos los que entran por ella. Y lo que Jesús va a decir va a ser, ¿ha oído usted que el evangelio es contrario? Que si pones una mejilla que ponga dos, que si una mejilla que lleves dos y que ames a los enemigos. Ahora usted se va a impactar más con lo que vamos a aprender en estas lecciones, porque es muy contrario. Se trata de descubrir realmente lo que muchos no han descubierto. Así es que, hermanos, sin más preámbulos, entremos en detalle, y especialmente el capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Vamos leyendo Mateo 5, verso 1 al 3. Y le sugiero que no quite su Biblia, y si no, bueno, yo no quitaré este texto de la pantalla para que usted lo esté mirando. Y no queremos, inclusive en esta ocasión, será tan importante que no queremos ir a los contextos, lo recordaremos, pero no lo leeremos inclusive, porque queremos enfocarnos, queremos entender en esta mañana quiénes son los pobres de espíritu. El 5, 1 al 3 dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hermanos, déjenme decirle cuáles son los antecedentes generales bajo lo que Jesús enseñó aquí. Primero, usted lee Mateo, Marco, Lucas y Juan y va a encontrar que los judíos esperaban un Mesías, un líder político, un líder militar. Recuerde eso. Los gobernantes sentían una amenaza en Jesús, que era un líder político que inclusive lo que se llama hoy en día un golpe de Estado, porque traía una multitud con él y ellos estaban ahora preocupados. ¿Recuerda cuando Herodes se turbó cuando los magos? Ahí empieza la turbación de los gobernantes. Bajo este contexto Jesús inició su ministerio. Que alguien que lo liberara, el pueblo quería que alguien lo liberara de Roma, del yugo de Roma, estableciera un reino judío próspero para liderar al mundo, el gran rey, líder, profeta en su historia. Hermanos, sin embargo, en una ocasión de Juan 18, verso 6, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. La idea central de Jesús desde el Sermón del Monte es una idea interna, no externa. Es religiosa, es totalmente espiritual, no política. Las ideas, hermanos, y principios que se encuentran bajo este sermón son totalmente contrarios a lo que la sociedad piensa. Así es que prepare su oído para entender y escuchar acerca de lo que Jesús enseñó aquí. En otras palabras, Jesús está exaltando a los que son más bajos en la sociedad. ¿Quiénes son los más bajos en la sociedad? Usted cuando viaja hacia casa pasa por abajo del puente del 35 y 380. No, 35 Norte y 380. Y va a encontrar unas personas con algunos pequeños carritos con sus pocas pertenencias que viven bajo el puente, ese puente, 380 y 35 Norte. ¿Ok? De eso se está hablando Jesús. De esas son las personas realmente felices. Y eso, hermanos, amigo oyente, es exactamente lo que se trata esta bienaventuranza. Ahora, cuando pensamos en lo que Jesús dijo, pensamos, como decía, en armonía con lo que también él dijo de Juan el Bautista. En Mateo escribió acerca de Juan Bautista, según Mateo capítulo 3, verso 4, ¿recuerda? Y salía todo Galilea. ¿Y cómo estaba vestido Juan Bautista? De vestido de pelo de camello, de una túnica y un cinto de pelo de camello.
Esta es la vestiduras y lo que posee este profeta. Y su alimento es simplemente miel silvestre y langostas. Esta es su alimentación. Este es el hombre. Ahora, cuando usted va hasta el capítulo 11 de mismo Mateo, Jesús lo va a oír diciendo en el verso 11, y si queréis recibirlo, este es aquel Mesías que debe de venir. Y de los profetas no se ha levantado uno que mayor que este. ¿Y qué usted dice que está diciendo? Un pobretón que simplemente anda predicando en el desierto y su comida es de lo que recoge, su vestido es lo único que posee. Este es el mayor y esto es lo que Jesús en efecto está diciendo. El dichoso, amigo oyente, el feliz realmente es el que es pobre en espíritu. Eso es. Ahora, déjeme decirle un poco más acerca del contexto religioso en ese tiempo. ¿Quiénes eran los religiosos en ese tiempo? Bueno, se creía que la religión farisea era la religión verdadera y correcta en ese tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, su preocupación principal era la estricta observancia a la ley mosaica. De hecho, ellos se apegaban a volver a la ley, en la ley que se había dado en el monte Sinaí. Esa ley les enorgullecía y ellos se ponían celosos cuando alguien no la guardaba. Así que, hermanos, estos grupos existían en el tiempo de Jesús. Imagínense lo que ellos están escuchando del maestro predicando desde el monte. Ahora, también había otro grupo llamado saduceos. Con frecuencia, Mateo, Marcos, Lucas nos llama la atención hablando acerca de estos hombres llamados fariseos. Bueno, los fariseos, hermanos, religiosamente eran los hombres liberales, diríamos que los conservadores, como hoy en día, ¿verdad? Republicanos y conservadores, o los liberales y conservadores, mejor dicho. Bueno, los saduceos serían los liberales y los fariseos conservadores, más allá del conservadurismo. Los saduceos eran liberales y contaban, mejor dicho, ellos se enfocaban en lo superficial y se oponían a lo sobrenatural, de hecho a las maravillas y prodigios que Jesús hizo. Ellos no los aceptaban. Ellos simplemente tenían ciertas escrituras tradicionales que las podían modificar para adaptarse a su filosofía y eran así estos hombres saduceos. Así que tal parece que los historiadores dicen que 200 años antes de Jesús se había levantado un grupo llamado esenios. Los esenios. Esos hombres esenios o los escetas creían la religión, según ellos, correcta, que significaba una separación de la sociedad, lo que siglos más tarde fue lo que es los monjes. Eso eran los esenios. Aunque realmente no hay evidencia en la Biblia, pero se cree que esos esenios iniciaron 200 años antes de Jesús. Bien, hermanos, ¿cuál fue el escenario donde Jesús enseñó esta verdad de que bienaventurados o felices son los de pobres en espíritu? Bueno, si usted ve en el versículo si tiene su Biblia, ahí en el versículo 1, versículo 2 de Mateo capítulo 5, leerá la siguiente manera. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Por eso decía, hermanos, que tal parece que toda la enseñanza es enfocada a sus discípulos. Este es el escenario. Jesús se va a centrar en sus discípulos exclusivamente. Sabía que las masas y los grupos podía conquistarlos a través de una preparación estricta de sus discípulos. Ahora, quiero decir una cosa más cuando usted tiene Mateo 5 abierto en su Biblia. Dice que el versículo 1, y quizás no sea de tanta trascendencia, pero lo diré ahora, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Bueno, hermanos, Jesús no enseñó de pie como yo estoy ahora, o no lo hizo caminando de un lado hacia otro, no. Jesús subió al monte y se sentó y empezó a enseñar. ¿Sabe usted que, hermanos, enseñar de pie o caminando era considerado informal o, en otras palabras, no oficial? Es decir, el que fuera oficial lo hacía que el hombre, el maestro, se sentara para poder enseñar. Usted usa los contextos de la Biblia, y no estoy hablando de mi propia cuenta, sino estoy pensando en Éxodo 18:13, cuando dice que Moisés, entonces sentándose, juzgaba al pueblo. Así lo encontró ¿quién? Jetro, su suegro.
sentado, juzgando. Los jueces se sentaban. Usted va a Palestina o a Israel, por ejemplo, y va a visitar algunas ruinas de algunas ciudades, como Jericó, etcétera, etcétera. Y lo que va a encontrar simplemente es aquellos puestos como de escalones, exactamente entrando a izquierda y a derecha en las puertas de la ciudad, entrando, subiendo por escalones. Hay ciertos escalones donde ellos se sentaban, era la posición donde los jueces juzgaban a Israel. Y esto estoy diciendo, hermanos, que Jesús subió y se sentó como un verdadero maestro. El maestro de maestros estaba enseñando al mundo ahora. Ahora, ¿qué otra cosa, hermanos? Este es el escenario. Jesús dijo, bienaventurados. Necesitamos identificar quiénes son estas personas felices, dichosas. La palabra bienaventurado es una palabra griega, y aunque hemos dicho que no queremos que se malentienda, que somos personas muy educadas en el griego, pero sí es importante que la palabra makarios significa bienaventurado, o bien es una traducción de bienaventuranza. La palabra makarios. ¿Usted es macario? En otras palabras, ¿usted es feliz, dichoso? ¿Usted es una persona totalmente afortunada? Esa es la pregunta de Jesús. Jesús dice, hermanos, que los bienaventurados son los que son pobres en espíritu, macarios, felices. Ahora, esta palabra, hermanos, macarios, al parecer se usaba antiguamente, solamente en esta palabra de macarios, se usaba exclusivamente, ¿sabe usted que para hablar de los dioses? De los dioses, usted dice, sí, de los dioses, ¿cómo? Y es que los dioses no estaban sujetos a circunstancias y dificultades externas sobre la tierra. Y así es que los que idolatraban estos ídolos o dioses decían ellos son macarios, ellos son dichosos, felices. ¿Por qué? Porque ellos no dependen del frío, calor, de la fortuna o pobreza, de la desgracia o el llanto. Así que ellos son macarios. ¿Ve eso? Increíble. Pero hermanos, una cosa más. Déjeme decirle que en las Escrituras encontramos que Jesús es macarios. Y Jesús quiere que usted sea macario, que sea gozoso, feliz, sin necesidad de que las cosas externas en su vida le favorezcan. Y usted dice, ¿y dónde dice eso? Bueno, en primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo esto sobre Jesús, en el capítulo 6 de primera Timoteo, y en el versículo 15, dice de esta manera que guardes el mandamiento, verso 14, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ve el verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, el que leyó usted, el que escuchó, sí, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el macario, ¿ve eso? De tal manera, hermanos, amigo oyente, que es una característica de Dios como de Jesús mismo. Cuando nosotros participamos de su naturaleza divina de Jesús, nos convertimos en personas felices, realmente dichosas, aunque no seamos las personas más ricas del mundo. Esta bienaventuranza no es un sentimiento meramente superficial, es algo profundo. Por eso dije, aquí hay grandes cosas profundas y hermosas en el Sermón del Monte. Ahora, hermanos, parece ser que cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es algo paradójico, porque las condiciones y las bendiciones no parecen coincidir. ¿Se fijan en eso? La bendición de tener el reino, pero el ser pobre, como decía, parece contrario, parece ser ilógico totalmente. El mundo dice que ¿quiénes son los felices? Piensen en esto. ¿Quiénes son los felices? El mundo dice que los felices son, número 1, los ricos. Número 2, son las personas más nobles. Número 3, son los exitosos, happiness en inglés.
Son los exitosos ahora. Esos son los realmente felices. Eso es lo que está lleno los libros, las redes sociales, o la televisión que usted ve y escucha cada día en el teléfono. Happiness, happiness, happiness. Feliz, feliz, feliz. Éxito, éxito, éxito. Fama, fama, fama. Esta es la persona más feliz del mundo según el criterio del mundo. Hermanos, esta es la locura ante la filosofía mundial. Cuando Jesús está diciendo sobre el monte que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es totalmente contrario. Hay un cierto dicho conocido el que dice que el que muere con más juguetes gana. ¿Lo has escuchado alguna vez? El que muere con más juguetes gana. ¿Cuál es él hace énfasis la filosofía del mundo? Eso es. El que muere con mejores ropas y mejor carro y mejor casa es la persona que fue exitosa según la sociedad. La verdad es que, hermanos, todos estamos corriendo y bombardeados con esa filosofía. Alguien dijo que todos estamos en la búsqueda de Salomón. ¿Cuál fue la búsqueda de Salomón? Según Eclesiastés 1:13. Y me hice y me amontoné y fui tras esto y aquello. Eso es. Pero Jesús no está hablando acerca de eso. Quiero decirle una cosa, y me preocupa esto en gran manera, y de mí mismo especialmente, porque yo he estado tratando de invitar a personas a venir a Cristo, y he estado convenciéndoles que si ellos tienen ciertos problemas matrimoniales, ciertos problemas de drogas o de alcohol, o problemas de infelicidad, que ellos realmente van a venir a ser felices con Jesús. Pero piense detenidamente en esto, si realmente concuerda con lo que Jesús está diciendo. Que si realmente quieres ser feliz, tienes que ser la persona pobre y la persona más pobre del mundo. Piensa en eso. ¿Qué es lo que los púlpitos hoy en día en la modernidad enseñan? Prosperidad, salud, riqueza. Esto es, pida los 3 deseos y usted mande los $500 y Dios les va a dar los 3 deseos, ¿correcto? Usted viene y va a tener prosperidad a Dios. ¿Quién quiere darle un aplauso a Dios? Y etcétera, etcétera. Hermanos, pero en realidad es un mensaje que no va acorde al mensaje del Sermón del Monte de Jesús. Es preocupante esto. Las cosas del mundo son las que generan orgullo, lujuria, insatisfacción, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Ahora, los pobres en espíritu, hermanos. Los pobres en espíritu, ¿cómo son? ¿Cómo son los pobres en espíritu? Necesitamos identificarlos. Déjeme decir una cosa, lo que es la palabra aquí en el original griego pobre y a qué se refiere para que usted tenga una idea. La palabra pobre aquí, hermanos, significa encogerse y encogerse, permanecer así. Como un mendigo o un indigente, es la palabra indigente, que vive en la calle. Se refiere a alguien que está totalmente indigente, agachado en un rincón, mendigando todo el día. Esto es, ¿quiere usted ser feliz? Debe ser esto, debe ser este. Como Lázaro, ¿recuerda? Lucas 16:20. Lázaro, hermanos, estaba lleno de llagas y era un mendigo. No poseía riqueza más que su llaga y un perro que le lamían las llagas. Eso es. ¿Ha visto un indigente encorvado y solamente extendiendo su mano pidiendo? Esta es la persona, según Dios, según Jesús, la persona más dichosa y más feliz. Una persona que está avergonzada, ocultando su rostro. No simplemente pobres, hermanos, sino pobres, pobre mendigo. Esa es la palabra incorrecta. Y a eso se refiere Jesús. Sin recursos, medios y nada de autosuficiencia. Esto es lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los pobres. Eso es. Ahora, Jesús no está enseñando las virtudes de la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Y a eso se refiere el Maestro. Bienaventurados los pobres. Ahora, hermanos, cuando pensamos en esto, la idea principal de Jesús, a dónde nos quiere llevar, es que nosotros, después de identificar qué es realmente la pobreza, que usted se descubra a sí mismo. ¿Qué tan pobre es? ¿Qué tan pobre es? Por ejemplo, usted debe verse como una persona que es un mendigo y está desesperado y está indefenso y no tiene recurso alguno al alcance. Espiritualmente un indigente, sin importar la educación, riqueza o estatus social, porque eso no le ayudará de nada.
Vea eso. Jesús está hablando de esta pobreza. Darse cuenta que no es espiritualmente indigente y completamente dependiente de Dios, simplemente no es una persona pobre. No es una persona pobre, donde no hay recursos, un ahorro para echar mano de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Cuando usted lee, hermanos, Isaías 66:2, cuando está diciendo la palabra de Dios, pero ¿qué casa me van a edificar? Pero les diré a quién escucharé y a quién atenderé y a quién miraré. Miraré al que tiene un espíritu contrito y tiembla ante mi palabra. El espíritu contrito significa, hermanos, un espíritu entristecido. Como dijera en el Salmo 34, verso 10, en esa palabra, el de corazón quebrantado y aplastado. Eso es de lo que Jesús está hablando. Esa persona pobre, persona pobre. Ahora, hermanos, yo me pregunto ahora, ¿por qué Jesús enumera los pobres en espíritu? En la siguiente lección hablaremos acerca de los que lloran. Y también será algo discordante a lo que nosotros comúnmente escuchamos. Y luego hablaremos de los que son perseguidos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús habla primeramente de los pobres en espíritu? Y la verdad es que nadie, hermanos, escuche bien esto, nadie que se sienta rico en el aspecto espiritual se convertirá en cristiano. Recuerda lo que Mateo dijo, 18, versos 3 y 4, 18, 3 y 4. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Es necesario hacerse como un niño, revestido totalmente de humildad. Y el humilde es el que descubre la pobreza total de su vida espiritual. La carencia, eso es, hermanos. Bueno, hasta que una persona no abandone su orgullo, no puede entrar al reino, lo que Jesús dijo en Mateo 18, versos 3 y 4. No puede entrar. No se puede llenar hasta que usted esté vacío, escuche bien esta palabra. No podemos ser dignos hasta que usted reconozca lo indigno que es. Y no podemos vivir la vida al servicio de Dios con orgullo. Nadie puede hacer eso. Jesús no puede ser exaltado cuando usted está exaltado en el trono. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Recuerda la iglesia en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante? Y no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. ¿No te ven cómo Jesús describe la iglesia en la Odisea? Eso es. Ahora, y no es, hermanos, porque realmente su actitud de sentirse rico se hizo pobre. Ellos ya eran pobres. Pero el problema de la iglesia es que no lo reconocían, no lo identificaban. Ellos estaban basando su riqueza y su autosuficiencia en las cosas externas, en el oro y plata que posiblemente había en aquella provincia, en aquella área. Eso es. Ahora, hermanos, una pregunta muy importante. Si usted está interesado en ser una persona pobre, no tendrá que hacer una solicitud para pertenecer a cierto grupo o compañía de los pobres. No, la pregunta es, ¿cómo se logra esta pobreza? Si estuviese estado en el monte y le dijera, Señor Jesús, ¿cómo yo puedo ser un pobre? Porque yo quiero tener la recompensa del reino de los cielos. Quiero ser parte de allí. ¿Cómo puedo ser pobre? Bueno, le sorprendería la respuesta de Jesús. Jesús no le diría, bueno, mira, la pobreza no empieza contigo. Tú no puedes lograrla por tu propia cuenta. Y no quiere decir que ahora tienes que empezar a menospreciarte como algunos lo intentan hacer. Entonces, Jesús le diría esto, hermanos, amigo oyente. Los pobres en espíritu ya están pobres espiritualmente. Simplemente lo que uno necesita reconocer e identificar es esa pobreza. Descubrir esa verdad de que somos las personas más pobres del mundo. No ignorarlo e inclusive no negarlo como lo hizo la iglesia en la Odisea. Simplemente estar indefenso y desesperado no es una virtud que se construye
Simplemente, hermanos, ya estamos pobres. Y ahora, déjeme decir una cosa, porque usted dice, hermano Ricardo, ¿en qué se está basando usted en cuanto a esa pobreza espiritual? Basta leer, escuche bien esto, basta leer Romanos capítulo 3 e infinidad de textos, como por ejemplo, Tito capítulo 3, verso 4, 5 y 6, y infinidad de pasajes que le mostrarán lo siguiente. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, amigo oyente, ¿qué tenemos nuestro? Piensen en eso. Tenemos la vida, Dios nos la dio. Tenemos la vida, Dios nos la dio. ¿Qué tiene que ser suyo? ¿Qué tiene que ser suyo? Nuestra pobreza espiritual consiste no solamente en material física, sino simplemente espiritual, de que nosotros, como Dios nos creó, todos nos desviamos, según Romanos 3, nos hicimos inútiles. No podíamos hacer nada para poder nosotros justificarnos a nosotros mismos. Dios dio el Salvador, Dios dio las riquezas en Cristo Jesús, y parece paradójico porque Él, siendo pobre, se hizo rico para enriquecernos, cuando realmente, hermanos, nosotros somos las personas más pobres del mundo. No podemos justificar, no podemos limpiar, no podemos hacer nada por nosotros mismos. En dependencia somos el 100% dependientes de Dios, de los aspectos materiales y espirituales. Nada de lo que usted posee, tiene o es suyo. De tal manera que usted es la persona más pobre del mundo, como una persona indigente que vive bajo el puente de una gran ciudad. Piensa en eso. Si usted pensaba que por sus estudios académicos, porque puedo hablar bien, porque mi auto es poderoso, mi casa está fuerte, o simplemente yo soy, usted no es nada de eso. De ahí que, hermanos, ¿cómo se obtiene esa pobreza? No, esa pobreza se descubre y se descubre ante la gloria y la majestuosidad de Dios y de su Hijo Jesucristo. El hombre queda totalmente desarmado. Orgullo, riqueza, pobreza, como dijo Zaqueo, la mitad le dio a los pobres. Su riqueza le dio la mitad y dijo, si alguien lo defraudé, se lo vuelvo 4 veces más. ¿Ve eso? En eso consiste, hermanos. En eso consiste. ¿Cómo yo puedo lograr esa pobreza? Escuche bien esto, hermanos, amigos. Necesitamos eliminar toda aquella cosa que puede crear nuestro falso orgullo para poder ver nuestra pobreza. No busque elogios. Oh, qué bueno eres en esto. Oh, wow, qué eficiente serán en aquello. Tengamos cuidado. El mal está en gloriarse en lo que nosotros poseemos para pensar que somos ricos cuando somos pobres. Recuerda el Salmo 51, verso 10 de David acerca de su pecado. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso debería ser nuestra oración día tras día. Haz un corazón, Señor, recto dentro de mí. ¿Cuándo somos pobres en espíritu? ¿Cuándo logramos ser pobres en espíritu? Hermanos, bueno, hay un sinfín de características en una persona que es pobre realmente. Cuando la persona pierde su preocupación por él mismo, por ella misma, no está preocupado por él mismo, está preocupado por los demás. Cuando dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y nos enfocamos en cumplir nuestros propósitos, entonces empezamos a ser pobres. Recuerda lo que Pablo dijo, la persona de Pablo es la persona más pobre del mundo en el aspecto espiritual. Reconoció su dependencia, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Para mí vivir es Cristo, Filipenses 1:20, Gálatas 2:20, que hemos leído, releído tantas veces. Es ser una persona pobre. Cuando nuestra plena satisfacción está en agradar en Jesús, entonces vamos avanzando en nuestra pobreza, descubrir nuestra pobreza. Hermanos, ya no nos quejamos cualquiera de que sea nuestra situación. ¿Por qué? Somos la persona más pobre. ¿Por qué se queja una persona? Porque siente que está perdiendo o no poseyendo lo que cree que es digno de poseer o lo que creía haber ganado y lo está perdiendo, ¿cierto? Y es la persona que se queja. Bueno, cuando nosotros avanzamos en nuestra pobreza espiritual, dejamos de quejarnos por cualquier cosa. Una persona, ¿ha visto a un indigente, hermanos, quejarse? Está resignado a vivir bajo un puente. Es una persona que vive resignada.
Cuando llega la tragedia, el que va avanzando en su pobreza espiritual nos dice, ¿por qué a mí? Oh Señor, ¿por qué a mí? Esa persona no es pobre. No piensa que no merece lo que le pasa. Tiene un alto concepto, Romanos 12, del que debe tener. Glorificamos a Dios en medio del sufrimiento. Le damos su gloria y honra. Las oraciones se van a centrar más en las necesidades espirituales que las materiales. Es una característica. Señor, por el trabajo. Señor, por el carro que te pedí. Señor, por la casa. Señor, por la cuenta que va bajando. Pero él es pobre en espíritu. Dice, Señor, necesito de ti cada día. Señor, nada soy. Me siento tan indigno que tú me has dado tanta gloria y honra en Cristo Jesús. Y usted está pidiendo como un mendigo, porque se siente que no tiene nada, todo lo tiene el Señor. ¿Ve eso? Ora por aspectos espirituales. Ya no levanta manos, apunta en las notas que oren y oren y oren que le quite la enfermedad. Usted no merece estar enfermo, no merece tener problemas, etcétera, etcétera. No exigimos las cosas que sean de cierta manera en la iglesia o en mi vida o los que predican o los ancianos o diáconos, qué sé yo, lo que rodea a mi alrededor. Ya no buscamos, no exigimos, no intentamos modificar sus normas para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. No, hermanos, simplemente es estar agradecido por la gracia que no mereces y la misericordia que te ha cubierto cada día. Yo quiero terminar. ¿Cuál es la recompensa para los pobres en espíritu? Lea el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la recompensa para ellos? El reino. No cualquiera entra al reino. No cualquiera. Aunque todos somos candidatos para pertenecer al reino, no todos estaremos dispuestos a pagar el precio y tener la característica de pobreza. Isaías 57:15 dice que yo habitaré ¿dónde? Con los quebrantados de espíritu. Lucas 12:32 y 34 dice con gusto a eso le da el reino. Gozaos porque a vosotros les ha placido el Padre darlos el reino. El reino, hermanos, es lo más preciado para un candidato del reino. ¿Recuerda Mateo capítulo 6:33? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Usted se declara en bancarrota espiritual, usted es la persona más feliz. Usted es la persona más dichosa del mundo, según la filosofía de Jesús. Pero usted es la persona más absurda e ilógica y tonta si no va a buscar las riquezas materiales, el éxito, el poder y el triunfo según la filosofía del mundo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Quiere ser rico o pobre espiritualmente? Que Dios nos ayude a declararnos en bancarrota entonces y descubrir nuestra profunda pobreza, hermanos, porque nada absolutamente es nuestro. Tú estás aquí, no eres un cristiano, no has venido a los pies de Cristo Jesús. Queremos invitarte a que lo hagas. No se van a resolver tus problemas. Te vas a convertir en la persona más afortunada, según Dios, no el mundo.